¿Qué pasa, vicietas? Aquí va el aparato con un nuevo vídeo de Left 4 Dead 2 en el que hablaremos sobre el Hunter. El Hunter es una especie de skater, karateka, junkie, al que le gusta vestir casual pero a la vez moderno. Tiene unas uñas largas y afiladas que no son precisamente para tocar la guitarra flamenca. Es el único infectado que no hace ruido mientras está de pie, pero si se agacha, gruñe como una pantera. What the fuck? La palabra vértigo no está en su diccionario y el windfly es su deporte favorito, siempre y cuando caiga encima de alguien, claro. Su ataque primario, es decir, el que se ejecuta con el botón izquierdo del ratón, es el pounce, o punce, que a grandes rasgos significa embestida. Y es algo especial porque el Hunter necesita estar agachado para que funcione. Su barra de carga se regenera en un segundo con solo hacerlo. Este ataque se compone de dos fases. La fase de salto y agarre, cuyo daño será variable dependiendo de la distancia de salto y no de la altura, como se suele pensar habitualmente, y la fase de graciosas cosquillitas en el pecho, que quita aproximadamente 5 puntos cada medio segundo. La embestida de cerca quita poco o nada, a media distancia quita unos 10 puntos y a distancia máxima, que por cuestiones de la física debe ejecutarse desde una altura, quita 25 puntos. 25 es el máximo. Aunque te tires desde la estratosfera, seguirás quitando 25. Lo de las puertas tiene truco. Si la puerta está en perfecto estado, el Hunter se chocará contra ella haciéndole un agujero. Si la puerta ya tenía un agujero hecho, la atravesará como si fuera una pared de papel de humor amarillo, por lo que es conveniente dejarla ya preparada. En cuanto a las ventanas, siempre se chocará contra ellas, a no ser que saltemos completamente pegados al cristal, en cuyo caso la atravesaremos. Si no queréis complicaros la vida, romperla con la garra y ¡voilà! Recordad que este ataque tiene stun, por lo que aturdiréis y empujaréis a los supervivientes que estén cerca de la víctima, una táctica más que útil en muchas situaciones. El ataque secundario, es decir, el que se ejecuta con el botón derecho del ratón, es la garra. Quita 6 puntos y a Rochelle no parece importar. ¡Cállate! Vale, por cierto, al igual que el Smoker, tiene 250 puntos de vida, por lo que aguantará unos 50 segundos ardiendo. El Hunter es el infectado que más técnicas tiene, y encima todas tienen nombre, por lo que no me puedo inventar nombres chorras como a mí me gusta. La primera es el wall jump, que consiste en rebotar en una pared con la que nos vayamos a chocar en pleno vuelo. Se realiza de manera muy fácil, simplemente tenemos que girarnos cuando lleguemos a la pared, poniendo la espalda contra la misma y haciendo clic de nuevo para impulsarnos. Se puede usar las veces que queramos y es la técnica que se utiliza para rebotar en los pasillos. La siguiente es el ninja. Sirve para lanzar un ataque por sorpresa, porque no necesitamos agacharnos y por lo tanto no haremos ruido hasta el último momento. Para realizarla debes tener la espalda pegada a la pared, andar hacia atrás, saltar y hacer clic. Cuando la perfeccionéis la podréis hacer en movimiento. Cuando queremos escalar una altura grande, lo más sencillo es el vertical wall jump. Algunos muros, como por ejemplo este, ocultan una pared invisible que podremos ver diciendo las palabras mágicas. ¡Por la gloria de mi madre! Como podéis observar, el muro está ahí, y aunque no lo veamos, lo podremos escalar. Para ello, debemos pegar la espalda a la pared, dejar una separación media con la misma, tal y como estamos viendo, puncear y mantener la S apretada mientras hacemos clic repetidamente hasta llegar a la cima. Parece que estamos volando, pero si mostramos las líneas, nos daremos cuenta de que estamos encima de un gran bloque. Una altura perfecta para hacer un buen punce. La siguiente técnica es el pound sliding. En ocasiones, según el ángulo y la velocidad que llevemos, podremos deslizarnos sobre algunos objetos y extender nuestra embestida sin perder puntos de distancia, como por ejemplo aquí, que hemos rebotado con la valla y hemos hecho 25 puntos. El jump curving simplemente consiste en puncear haciendo un giro. Por ejemplo, aquí no vemos a ningún superviviente en nuestro radio de acción, pero si doblamos la pared en el aire, podremos hacerle el salto del tigre a Rochelle. ¿Qué tal tengo el pelo? La siguiente técnica es el kite jumping, que consiste en cruzar una pared horizontalmente sin tocar el suelo. Es algo complicada, pero básicamente todo está en el movimiento de muñeca. Tenemos que saltar hacia afuera girando de nuevo rápidamente el cursor hacia la pared. En dichos saltos mantened el cursor bastante cerca de la pared, porque si no saltaréis hacia afuera en vez de hacia adelante. Una forma más sencilla de recorrer horizontalmente una pared es con el fake kite jumping o automatic kite jumping. Si decimos de nuevo ¡Por la gloria de mi madre! podremos ver estos dos bloques, uno rosa a la derecha y el otro salmón a la izquierda.
Como ya vimos antes, el bloque salmón nos indica que hay una pared, por lo que para realizar esta técnica nos situaremos de lado a la pared, manteniendo el cursor bastante más alejado de la misma que con el kite jumping normal, y haremos una embestida, manteniendo A y S apretados y haciendo clic repetidas veces con el ratón. Esto que estamos viendo es el vertical kite jumping, y se ejecuta haciendo una embestida hacia la pared y girando en el aire para embestir de nuevo hacia otra parte de la pared, siempre subiendo verticalmente. Y por último tenemos el Sailing Jump, que es uno de los más difíciles porque tienes que buscar el ángulo justo y mantenerlo fijo o no te saldrá. Para hacerlo tenemos que saltar hacia el techo, rápidamente girar con el ratón a una altura media y hacer clic con el botón izquierdo varias veces. Podremos girar horizontalmente mientras lo ejecutamos, pero en el momento que giremos verticalmente nos caeremos, hay que mantenerlo fijo. ¡Hala! ¡Vaya pasada! ¡Joder! El Hunter parece que tiene un imán con los supervivientes incapacitados, por lo que si intentas atacar a uno que está de pie detrás de uno que está en el suelo, probablemente te comerás al del suelo. Para intentar esquivarlo, lo mejor es subir mucho el ángulo de salto y caer casi verticalmente encima del que está de pie. Este infectado, al igual que la mayoría, no se lleva muy bien con los empujones, y podremos matarle empujándole 5 veces. Por si esto no fuera poco, le podemos hacer un dead stop si le empujamos en el mismo momento en el que está saltando hacia nosotros para puncearnos. Se llama así porque cuando te paran, estás jodido. Otra debilidad del Hunter es el skit, que traducido del inglés quiere decir literalmente tiro al plato. Consiste en matarle de un disparo cuando está en pleno vuelo ejecutando un ataque. Como ya vimos en tutoriales anteriores, el Hunter le puede robar la víctima al jockey o al smoker, por lo que es conveniente que él inicie los ataques para evitar conflictos. El boomer será una gran ayuda si nos queremos comer rápidamente a un superviviente, pero es una gran desgracia si nos estalla uno cerca, porque el stun nos hará soltar al superviviente que tenemos cogido. Como siempre digo, la Spitter es la infectada perfecta para atacar con el Hunter, porque cuando el superviviente sea liberado se levantará en una piscina de ácido que no podrá evitar. El Hunter no es el infectado más apropiado para participar en las instant kills, pero si se calculan bien los tiempos, el Charger puede aprovechar el momento en el que el superviviente se acaba de levantar tras ser liberado para cargarle hacia el agua. Eso sí, no os fiéis mucho de las animaciones porque a veces parece que está de pie y le atraviesas haciendo el fail de tu vida. Por último, como curiosidad, en algunos puntos concretos el Hunter puede hacer una instant por sí solo, aunque si el Smoker le coloca al superviviente, mejor que mejor. Y bueno, vicietas, esto ha sido todo. Soy Val, no olvidéis suscribiros al canal de Valer Gamer y darle a like en el vídeo. ¡Darle a like! ¡Darle a like!